una sociedad que ha vendido café, entonces tiene que secar el café, lo hace en una cancha, de fútbol, de básquet, de lo que sea, y lo va metiendo en unas fundas, y con estas fundas se comercializa. Entonces quiero hacer un zoom para que vean ustedes esta cosita que hay acá. Hay un problema, los pájaros picotean el café cuando se está secando. Entonces, ese problema implica, en este contexto en el que se está viviendo, en que no tiene grano, la búsqueda de una solución. Y la búsqueda de una solución es esta. Es poner simplemente el saco con el que se comercializa el café y ponerlo con un palo para que parezca una persona, y eso es un espantapájaros. En la misma línea que Rafael estaba diciendo, yo creo que esto es importantísimo porque obliga a la inventiva, obliga al cruce en el cual, volviendo a las cosas más básicas de lo que es la arquitectura, ¿qué es lo que está haciendo esta gente? Esta gente básicamente está en una situación en la que tiene que vivir de algo, y en esa situación hay un elemento que no concuerda con lo que hace falta en esa relación medio ambiente-personas, que es la misma cosa, y tiene que hacer una transformación de ese medio con los recursos que tiene para conseguir una situación que tiene más valor. Eso es arquitectura, dicho de una forma muy básica. Es una interrelación entre nosotros y el medio, suponiendo que sea una cosa diferente, nosotros que el medio somos parte del medio también, y lo que estamos haciendo todo el rato es transformar eso y transformarlo a base de los recursos que se tienen a mano, tienen que haber esos recursos para que nosotros podamos hacer esa operación, y una acción transformadora. Bueno, yo creo que eso es básicamente lo que hacemos siempre. Siempre como esta piedra, que es como la piedra de Rafa también, es la cosa, todavía no es nada que esté transformado por nosotros, pero hay un rato en que lo podemos transformar en búsqueda, yo pensaba hasta ahora, de dos valores fundamentales. Ahora pienso que me equivocaba y que hay uno más. El valor de encontrar un uso en esa transformación. El recurso se convierte en un hacha y nosotros somos capaces de golpearle y esfoliarle para que se convierta en algo que tiene un resultado desde las características de esa piedra, y por tanto es un útil, y lo hacemos en arquitectura. Buscamos que se solucionen necesidades. Y la otra es esto, que no es exactamente un útil, no es para nada un útil, porque el hecho de levantar esta piedra, y por tanto otra vez una acción básica de ir en contra de la gravedad, nos está dando un resultado que no tiene una función, nadie se mete ahí dentro a protegerse de la lluvia, etc., sino que tiene una misión que es diferente, y que es la de encontrar un sentido en esa relación entre nosotros y el medio. La gravedad existe, el peso es una característica de este elemento que se llama piedra, y como es una característica, la capacidad que nosotros tenemos de colectivamente levantar esa piedra y dejarla en 4 palos para que se sepa que hemos podido levantar esa piedra es significante. Es decir, tiene que ver con nosotros, los seres humanos. Tiene que ver no con necesidades físicas, sino con necesidades de nuestra construcción del mundo y de cómo simbolizamos esa construcción del mundo y nuestra relación con el medio. Estas fotografías son de un viaje que me cambió un poquito. Es una circunstancia pedregosa, y por lo tanto el recurso vuelve a ser la piedra, perdonen la obsesión, pero para hacer una línea que sea sencilla. Es una civilización que vivía en una isla del Mediterráneo, en España. Esta gente hacía trogloditismo, porque es lo más sencillo. Hay una necesidad que es protegerse, y esa necesidad, con esos recursos concretos, se generan a veces simplemente excavando un poco y colocando algunas piedras, de manera que había esto. Esto es un útil, esto es un refugio, y por tanto es un útil. Pero esta gente también hacía esto. Se llaman, traducido del valenciano catalán, son mesas. Estos elementos seguramente proceden ya no tanto de una misión funcional, aunque puede tenerlo, puede que esas piedras que están alrededor estén relacionadas con la cosecha y tengan que ver con solsticios equinoccios para medir el tiempo y saber cuándo recoger y cuándo, etcétera, ¿no? Pero el elemento que está aquí tiene mucho que ver con la piedra inicial. Alguien ha levantado esta tremenda piedra, la ha puesto en un filo, con una sola pata para que sea más inestable, y por tanto tiene que ver con una representación de la identidad de esta gente y cómo esta gente se ve en su relación con el medio. Esto ya no es un útil, es una obra de arte, un elemento simbólico. Pero, bueno, esto lo traigo para ti, Solano, porque mira la cosita esta, se cayó, ¿no? Es parte del diseño, pero a ti que te gustan las cosas inclinadas. Pero hay un problema, y es que esta gente, no se sabe por qué, antes de que los romanos llegaran a esa isla,
desaparece. Esa civilización desaparece. Si desaparece esa civilización, significa que en su relación con el medio hay algo que dejó de ser funcional. Nosotros tenemos que realizar como objetivo final la conservación de la vida nuestra, de la vida de la especie, de la vida en general. Estamos programados mentalmente para hacer acciones que tienen que ver con eso, pero en el rato en que hay una disfunción entre nuestra visión del mundo, lo que nosotros hacemos en ese mundo, cómo lo transformamos, y la capacidad que tenga esa interrelación entre medio y ser humano de organizar vida, empieza a haber un problema. El problema es este, el problema que quiero poner sobre la mesa es este. Hay un rato en que nosotros hacemos cosas y esas cosas no somos conscientes que pueden estar en contra de nuestro objetivo inicial de mantener esa relación funcional, operativa, entre medio y ser vivo. Por eso yo creo que, por mucho que esta gente haya utilizado la piedra para hacer útiles y haya utilizado la piedra para hacer obras de arte, y por tanto haber transformado en valores que tienen que ver con la función o con la utilidad y valores que tienen que ver con el sentido, hay un valor más que nosotros tenemos que estar poniendo sobre la mesa. Nosotros tenemos que pasar de una situación, la que sea, a otra situación mejor, y el valor para saber cuándo estamos haciendo una buena operación es que sea un mejor útil, que tenga más sentido para nosotros y además que tenga una condición de soporte de vida, de equilibrio ecológico, que es nuestro momento actual. Nosotros estamos haciendo esto. Seguimos produciendo como locos, consumiendo como locos, en arquitectura haciendo cosas que no son necesarias, que pueden estar simbolizando o pueden estar siendo útiles momentáneamente para una producción y una vida que en este momento nosotros estamos en una fiesta. Esto que nosotros vivimos ahora no lo ha vivido ninguna generación anterior de seres humanos. Sin embargo, es una fiesta que tiene unas consecuencias. Tiene las consecuencias de que podemos desaparecer como esta civilización. Yo creo que el valor de lo que nosotros tenemos que hacer tiene que tener que ver con otra cosa más, que es este valor. Sigo con la piedra, pero esta gente que hizo esto no desapareció porque no tuviese una buena relación con el medio, desapareció porque llegaron unos tipos españoles, o no sé qué exactamente lo que pasó, no voy a entrar en detalles con eso, pero yo creo que esto es importante también, que nosotros tengamos una arquitectura que sea soporte de sostenibilidad, que sea capaz de pararse, que sea capaz de saber que no es solamente, y esto lo tienen, un útil, que no sea solamente un elemento simbólico, que también los incas lo tenían, sino que en su relación con el medio, nosotros tengamos una relación del medio en que la humanización de ese medio no haga que ese medio empiece a tener desequilibrios. Yo había llamado a la charla recursos y acciones porque, a pesar de que estoy introduciendo cosas nuevas para mí, esto es un dato tan fundamental porque es un problema tan pertinente de este rato, es nuestro problema este rato. Tenemos que dejar las cosas insustanciales y estar trabajando las cosas emergentes, y esto es una emergencia. Nosotros estamos en catástrofe, aunque no lo vemos todavía, estamos en catástrofe ya. Y llamaba esto recursos y acciones porque esos papelitos que vamos a enseñar aquí, que son los papelitos que registran lo que vamos pensando, son los elementos que nos permiten estar dando vueltas a cómo es que hay que hacer las cosas. Entonces yo creo que cuando llamé a la charla recursos y acciones, yo pienso que nosotros en la palabra recursos estamos hablando de la totalidad de la situación original. Y cuando hablamos de acciones hablamos de lo que hacemos para transformar esa situación original en una situación 2 que sea mejor porque tiene ese valor nuevo de utilidad o ese valor nuevo de sentido o ese valor nuevo de equilibrio del medio. Y para nosotros la arquitectura, igual que la realidad, es un sistema de relaciones. El sistema de relaciones está siempre cambiando, es un sistema dinámico. No tenemos la misma manera de vivir ahora que hace 5 años, que hace 20 años, que hace 100 años. Y nosotros vamos a ser diferentes ahora y mañana vamos a ser diferentes. Entonces, se trata de buscar qué cambios son los que nosotros tenemos que hacer a través de la arquitectura y de elegir los cambios que con menor cantidad de acciones posibles, con menor cantidad de recursos posibles, sean más significantes desde el punto de vista de esos 3 valores que estaba recogiendo ahí. ¿Por qué recurso a todo? ¿Por qué recurso no solamente a la piedra, sino a nosotros y al contexto más global, etcétera? Pues por 2 cosas. Yo creo que cuando hablamos de la realidad como recurso, estamos abriendo nuestra capacidad de ver oportunidades. Cuando es la globalidad que estamos viendo,
las oportunidades aparecen en esa globalidad y tenemos que leer esa realidad para poder entender qué acciones tenemos que hacer o qué acciones no podemos hacer o qué acciones tendríamos mejor que dejar de hacer. Y la idea de que la realidad es el recurso y nos incluye a nosotros también me interesa porque es una visión igualadora. No es nosotros y la naturaleza la que tenemos que dominar, sino que nosotros tenemos un contexto global que nos incluye y por tanto yo también soy un recurso y yo también formo parte del todo. Bueno, en estos dibujitos, en estas dos nuevas imágenes, solo les voy a presentar cómo se justifica desde el tema de recursos y acciones la forma en la que nosotros hacemos arquitectura. Primero, el primer paso que hacemos es un análisis, porque tenemos que reconocer cuáles son los recursos que tenemos y tenemos que reconocer cuál es la situación 2, las necesidades que hay de sentido, ambientales o de utilización, para poder hacer un análisis de qué es lo que tenemos. Y en recursos estamos poniendo todo. El clima es un recurso, el lugar es un recurso. La gravedad para Rafael Iglesias es un recurso. Si no lo fuera, no habría hecho esas piscinas que se mueven cuando se llenan o no se llenan. Tú tienes a la gravedad como un recurso. El saber tecnológico es un recurso. La basura tiene que ser un recurso, la naturaleza tiene que ser un recurso. Una vez que sabemos, entendemos bien qué es lo que hay en la situación 0 recurso y cómo tenemos que llegar a una situación 1, que es la que incrementa su valor porque la necesitamos o porque lo deseamos. La estrategia, entendida como una corrida de recursos hacia las necesidades. ¿Cómo puedo transformar esos recursos o utilizarlos para llegar a lo que se necesita? Que sea mínima. Nosotros establecemos eso como un principio. La corrida tiene que ser mínima. ¿Cuál es la menor cantidad de acciones que tenemos que hacer para transformar la situación 0 en la situación 1? El proyecto es novedad, es la proyección ordenada de las acciones que transforman los recursos en soluciones de necesidades. Nosotros hacemos un proyecto para anticiparnos a cuáles son las acciones que tenemos que realizar y en qué orden. La construcción y la ejecución de esas acciones transformadoras básicas, en la que veremos unos ejemplos cómo hacemos. Y la última más importante también es el cambio con el tiempo, es la transformación. El proyecto no se acaba cuando se construye. El proyecto tiene que estar pensado para que en esa situación en la que nosotros pasamos de la situación 0 a la situación 1, la situación 1 sea otra vez una situación 0, en la que el sistema dinámico de relaciones sigue cambiando. Y por tanto tenemos que pensar en el mantenimiento del edificio, pensar en la vejez del edificio, pensar en cómo ese edificio en el último momento vuelve a su condición de recurso, en el que siempre está. La situación 1 se convierte en situación 0 para la siguiente operación transformadora. El tema de la transformación nos interesa tanto que a veces hacemos cositas como estas, en la que vemos qué posibilidades arquitectónicas tiene el tema de la transformación. La transformación puede tener que ver con la transformación de la materia que cambia, utilizando la materia como cosa, entonces se puede oxidar, se puede cortar, se puede levantar. Sería una arquitectura cosa. La arquitectura máquina, esto es el maestro, recuérdame, de Méndez de Rocha, se construye a sí misma, las pirámides. Es una máquina que es capaz de generar sus propias acciones de transformación, muy parecido a la arquitectura herramienta, que es algo que apunté cuando vi un proyecto en Venecia de Solano, en el que hay un elemento estático y hay un palito que se cae encima de ese elemento, que es el transformador, y por tanto hay un elemento herramienta que puede ser un palo a compresión, puede ser una grúa, puede ser algún elemento que genera su propia capacidad transformadora. Y dos que utilizamos mucho, que son la arquitectura sistema y la arquitectura soporte. La arquitectura sistema es simplemente establecer una poca cantidad de elementos que tienen una cierta capacidad de combinación y que no es una forma, tiene forma pero no es una forma, tiene forma pero no es un objeto, es simplemente un sistema que puede estar abierto, que puede transformarse, que puede ampliarse, que puede crecer. Y la arquitectura soporte, que es hacer solamente la parte más fija. Es hacer solamente lo que sabemos que va a cambiar más lentamente, no que no vaya a cambiar porque todo cambia, pero más lentamente. Y diseñar solamente eso, y perder el control del resto. Olvidarnos de que tenemos esa ilusión del control arquitectónico de la obra perfecta que no va a variar, sino diseñar lo que no va a variar, lo que permite sostener el uso, etc., y dejar el resto para que el tiempo lo vaya cambiando. Bueno, esta es la piscina de Rafael.
Rafael ha utilizado la gravedad porque la forma de la piscina, cuando se llena o cuando no se llena, tiene estas dos opciones. Y por tanto, la posibilidad de mover y cerrar la entrada cuando la piscina está vacía y dejar la entrada abierta cuando la piscina está llena. Hay un problema, que es la estación llena y la estación vacía. Hay un recurso que es la gravedad y ese es el elemento transformador. Aquí tenemos una pequeña tontería que hicimos con unos amigos que nos pedían hacer cualquier cosa para Quito. En Quito hay un montón de gente que viene del campo y ahí es una cosa casi imposible de evitar que la gente se orine en la calle. Bueno, eso es un hecho, es una parte de la realidad. ¿Se puede sacar partido a esa parte de la realidad? Nosotros lo que dijimos es, vamos a proponer un elemento que es este, en el que la gente pueda orinar. Hay una pequeña bisagra que hace que sea un poquito más íntimo el tema de la operación, pero lo interesante es que estábamos proponiendo que esto fuese de cobre y por tanto que cuando alguien orina, ustedes ya saben lo que va a pasar, se queda la traza del orín y por tanto registra la acción y la deja marcada en este elemento. Si uno pega un golpe a este elemento, va a quedar en la bolladura. Si uno deja basura en este hueco, va a quedar ahí, y si uno hace pintados, va a quedar ahí. Es una especie como de concentrador de vandalismo que lo que está haciendo es convertir una acción en un recurso. Esta es la cocina de mi casa. Mi casa es una casa del centro histórico. En Quito el centro histórico es un maravilloso recurso. Mi casa tiene unas paredes que son gruesas. Entonces, esto es una estantería de mi casa. La operación de hacer un agujero en la pared, de quitar materia para que nosotros podamos tener una condición de uso que es poner los vasos. Entonces estamos viendo las acciones que estamos viendo hasta ahora: orinar, o golpear, excavar, sacar en lugar de poner. Si tenemos que ver otras funciones, como puede ser esto, podría ser, tengo que sentarme, tengo que hacer una sala. ¿Cómo lo hago con estos recursos? ¿Cuál es la estrategia para que, teniendo lo que tengo, ¿entienden?, vaya a poder utilizar lo que tengo para poder sentarme? Estrategia en la cual la corrida es de recursos a situación de necesidades. Entonces, otra vez, hacer un agujero en el suelo, ¿no? Quitar, no poner. Esto lo podemos hacer sobre todo cuando tenemos, como en este caso, rehabilitación. Vamos a ver qué hacemos cuando tenemos cosas nuevas. Debajo de eso había una cosa que no sabíamos, que era un pozo con una forma de ladrillo y con algunos elementos que dejamos así a la vista. De manera que lo que tenemos aquí es algo que, igual que utiliza Rafael la gravedad o el deterioro en el caso de la orina, quiero traer este elemento porque, haciendo la misma operación que hicimos nosotros, que es excavar, Giuseppe Menoni lo que hace es descubrir latentemente el tiempo que hay dentro de un roble de 2000 años y que dentro de ese roble está el roble chiquito. Entonces, el tiempo para nosotros en una rehabilitación también es un recurso, porque aquí está el tiempo de lo nuevo, que es donde nosotros nos sentamos, de hormigón, el tiempo de lo viejo, que es lo de arriba, paredes gordas blancas, y el tiempo más antiguo de esa arqueología doméstica que está abajo. Entonces ya sabemos que en la rehabilitación hay otro elemento más que podemos utilizar como recurso, que es la temporalidad. Otra rehabilitación. Tenemos aquí una casa en el centro histórico que está, como ven, excepto una pequeña ventana, la casa se desarrolla hacia la derecha y tenemos una gran media agua que no tiene prácticamente visión del centro histórico, estando en el centro histórico. Es un interior así que hay que transformar de manera que sea con mayor superficie habitable, pero tenemos una estructura que ya está bien, que es de hormigón y de madera, y por tanto, si nosotros lo vemos este elemento original como una cosa, pues vamos a ver cuál es la operación de trabajo para convertir esta cosa en otra. Esto es la gata de mi carro, y lo que hicimos fue cortar ese techo, que es un techo bueno, levantarlo con dos gatas y convertir lo que antes era un espacio interiorizante en un espacio que ahora tiene una salida y que puede tener esta visión del centro histórico. Aquí voy a introducir otro elemento que es el elemento de sistema. Lo que tenemos se puede convertir en una cosa que se acciona y se levanta o se produce cualquier acción. Aquí, sin embargo, necesitamos algo que no está previamente, que es una superficie mayor. Pero entonces, como esta cubierta es una cubierta suficientemente buena, nosotros podemos colgar de esa cubierta. Ponemos simplemente unas duelas atornilladas y colgamos lo siguiente que hay abajo de eso. Eso implica que seguimos utilizando
el recurso que tenemos, que es el techo bueno, pero además estamos generando una cosa que yo digo sistema, porque aquí hay muy pocos elementos. Solo estamos trabajando con madera y casi el detalle constructivo, excepto variaciones, es casi siempre el mismo. Por lo cual tenemos muy poquitos elementos que se repiten y que pueden irse traduciendo en distintas opciones con lo suficientemente flexibles como para que responda a cualquier tipo de necesidad. Y el techo que había antes, más lo que nosotros ponemos, se convierte en una sola cosa nueva, en un sistema 1, en el cual esas necesidades ya se pueden realizar. Verán que el hecho de que cada palo esté a 80 centímetros y nosotros tenemos que bajarle esos palos ya nos da un orden, una lógica de lo que se puede y lo que no se puede hacer en ese sistema, de las reglas del juego. Es algo que nosotros normalmente trabajamos y que me parece que está también en lo básico del ser humano. Nosotros tendemos muchísimo a buscar repeticiones, a buscar patrones, y lo hacemos por una cuestión biológica. Buscamos los patrones porque al repetir la cosa gastamos menos energía en hacerlo. Una labor repetida es una labor más eficiente desde el punto de vista energético. Es también un soporte de vida y especialmente para lo que sirve la arquitectura. Voy a pasar un poquito más rápido. Las personas que nos pusieron los policarbonatos acá nos pidieron hacer una piscina con policarbonato y por tanto una piscinita en el jardín de policarbonato. Entonces el recurso que nosotros tenemos es que ellos tienen policarbonato y un policarbonato que tiene estas dimensiones, 11 metros por 2,5, que además se puede doblar así, que no pensé que el policarbonato se podía doblar de esta manera tan fuerte. Pero esto es lo que vimos cuando vimos lo que ellos tenían. Entonces, ¿cómo puedo hacer para...? ¿Cuál es la acción mínima entre un recurso que a ellos les sale prácticamente al costo y la necesidad que tenemos de una piscina? Pues ya que esto puede doblar, también podrá doblar así, con un elemento que nos hace de pinza y por tanto nos da la concavidad suficiente para poder hacer piscina y para evitar el sol de Quito, nosotros tenemos una piscina como para excavar un poco de jardín y ponerlo ahí. No llegamos a hacer este proyecto, pero quiero ponerles esto para que se entienda la búsqueda, en este caso de una acción muy fácil y muy sencilla, de la mínima cantidad de intervención que tenemos que hacer y de fijarnos siempre en la lectura entre qué es lo que tenemos y qué es lo que deseamos. La última obra que queremos poner aquí es la casa de vendimiento, en el que voy a desarrollar un poquito más de complejidad, porque lo que estoy diciendo es una cosa muy sencilla, es una operación en la que se corta o se dobla o se orina, pero son elementos muy simples que no coinciden con la complejidad que tiene la arquitectura. Esta es una cosa más compleja, en el que tenemos una persona que nos quiere hacer una casa en su jardín, en Quito, en un valle de Quito, y no sabe muy bien si va a ser casa o va a ser oficina. Es una persona que trabaja en cuestiones energéticas y por tanto nosotros no tenemos programa, tenemos que inventarnos el sistema de programas. ¿Qué es lo que se desea? No sabemos muy bien. ¿Cuál es el punto de partida? Pues tenemos un jardín y tenemos una condición espléndida en Quito, que es el clima. A ese nivel del valle de Quito, el invierno y el verano en Ecuador no existen, pero aquí además la temperatura siempre es de 20-22 grados centígrados, todo el año. Entonces, la relación que se puede tener entre el dentro y fuera, en Quito, utilizamos el clima como un recurso. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo nos inventamos algo? Tenemos que tener estrategia, si no, no llegamos a nada. Pues, ¿cómo hacer un tipo de vida? ¿Cómo hacer un elemento de habitar, ya sea vivienda o ya sea cualquier otra cosa, luego fue vivienda? ¿Cómo hacemos para que uno viva como vivir en un jardín? Esa es la estrategia que nosotros proponemos. Nos está dando un norte sobre qué buscar. Y para que ese elemento se produzca como en un jardín, las estrategias pueden ser variadas. Uno, trabajar con elementos de jardín. El seto, el pabellón, como el de Rafael, en el que lo importante es esto que nos cubre del agua, pero esto es súper relacionador. De Kengo Kuma le copiamos una cosa muy chévere que es palito vacío, se acuerdan de un museo que tiene utilista, como para diluir la arquitectura. Bueno, pues eso lo hicimos en la planta, con 4 metros de franja de arquitectura, 4 metros de naturaleza, 4 de arquitectura, 4 de naturaleza, para que pudiese disolverse la arquitectura e introducir la arquitectura en el jardín, introducir la naturaleza en la arquitectura. ¿Cómo hacer para que sea jardín? ¿Cómo hacer para que sea seto, pero un seto que pueda fabricarse? Entonces pusimos una serie de macetas, unas encima de otros. También Rafael Iglesia anda por ahí, está puesto Rafael Iglesia como uno de los referentes que teníamos. Entonces, ¿cómo hacer con un solo elemento
Recuerden que estamos hablando del sistema con un solo elemento que es una maceta, pero que puede ponerse en las 4 posiciones que vemos en la parte de arriba a la izquierda. ¿Y cómo puede hacerse que eso sea una fachada jardín y a la vez tenga otras condiciones de uso? Entonces, esto le enseñamos a la persona, que es un seto o valla cuando todavía no tiene la vegetación, y ese árbol que está por fuera está por dentro en realidad, y entonces las macetas pueden darse la vuelta y las macetas pueden a la vez ser elementos de uso y de puesta de objetos, y las rendijas entre macetas nos permiten tener siempre una visión de la naturaleza que permite la privacidad, pero también nos permiten enganchar el mobiliario, también como hemos visto hacer a Rafa, entre esos intersticios de la... Entonces, este es el elemento básico. Es que estamos haciendo, estoy diciendo las estrategias, ahora estamos haciendo ya el proyecto. Ahora estamos viendo ya cuáles son los pasos que tenemos que pensarnos. Cómo activamos esa suposición de futuro de que las cosas van a ser así. Entonces proyectamos, esto es el elemento con perejil, el elemento que se va superponiendo con una pieza cuadrada para que haga la columnita de amarre y que a la vez al separar las macetas nos da la rendija que nos permite estar viendo esto. Esto es como queda por fuera una fachada jardín, y esto es como queda por dentro una rendija que nos permite estar mirando. Hacemos, como en todos los experimentos, primero se hacen con gaseosa y luego con hidroglicerina. Hacemos unos cuantos elementos que nos permiten saber cómo va a funcionar esto y qué problemas va a tener. Alguien se juega la vida sabiendo si aguanta o no aguanta. Lo hicimos con David Barragán, de un grupo que se llama El Borde. En este momento estamos trabajando juntos. Vamos haciendo con maquetas para saber qué es lo que va a hacer, porque la idea es, en el proyecto, anticipar cuáles son los pasos que tenemos aquí. Cuando tenemos un sistema muy sencillo, porque entre esta fotografía que le dábamos a los maestros para que construyeran y esta realidad hay muy poca diferencia, porque los pasos están muy claros, hay muy pocos elementos y solo hay que situar de una cierta manera esos elementos en la obra. Entre esta maqueta de la escalera y esta realidad de la escalera hay muy poquita diferencia. Entonces, esto está en una pendiente muy suave. Tenemos árboles y la arquitectura, o incluyendo los árboles dentro o dejándolos fuera, pero no quitamos ninguno. Aquí se ven esas franjas que decíamos antes, una franja de arquitectura, otra de naturaleza, de arquitectura donde está el patio con el gran árbol de naturaleza, de arquitectura, naturaleza, arquitectura, más o menos rellenada, más o menos ambigua. Y las acciones que nosotros hicimos fueron estas, para que sean mínimas. Una cimentación que a la vez que cimenta en un sitio muy malo, es una cimentación continua, va a ser el suelo final de acabado. Si sabemos que va a ser el suelo final, lo hacemos bonito, le ponemos un tinte gris, de cuando en cuando, a veces natural, a veces gris, para que se sepa que hemos decidido que ese va a ser el acabado final. Marcamos después la posición en la que los módulos nos dicen aquí tiene que haber un agujero, pusimos con epóxico las varillas, y la operación básica es esta. Por supuesto, ha tenido que fabricar anteriormente, mientras hacíamos la cimentación, estos elementos, y es levantarlos y insertarlos, colocarlos en su sitio. Muy rápidamente se ve cómo es la capacidad que tiene este sistema para poder, enseguida, con estas 4 posiciones, generar mucha variabilidad. Porque las paredes son distintas. Las paredes tienen funciones distintas, están en lugares diferentes, y por tanto tienen que cambiar. A veces es macetero por fuera, pero si es por dentro, no tenemos ya problema de agua, y aquí pueden ser estantes, si lo ponemos así, y los estantes, ¿has visto en algún lado un estante que ya no está? Por ejemplo, aquí. ¿Ya? Eso es porque del otro lado hay una ducha y hace falta el estante para poner el jabón, y por tanto vamos todo el rato, muchas gracias, vamos todo el rato buscando cuál es, dentro de esa lógica muy sencilla de un elemento, de una agrupación que solo permite 4 movimientos diferentes, que nos vayamos adaptando a las necesidades, al uso. Esto, para nosotros, es un sistema y también es un soporte. Es un soporte porque esto es lo que va a soportar la función después. Esto es lo que va a soportar los cambios. Esto es lo duro, la ruina, la construcción casi inacabada. Este es el proyecto cuando lo terminamos, ¿no? Por fuera es casi una verja, muy cerrado, por dentro tiene esa relación, aprovechando la pendiente con el paisaje. Insertamos en la rendija el mobiliario, como decía anteriormente, y tiene una relación muy fuerte con la naturaleza. Las puertas son el resultado sencillo de buscar un orden parecido al que teníamos antes, donde hace falta un desayunador, es un desayunador.
donde hace falta un mesón es un mesón, ya hemos calculado las alturas para que eso sea 90 centímetros, etc. La puerta que se ve a la izquierda es una puerta blanca que corre sin marco para que cuando esté abierta haya la naturalidad de una espacialidad continua que se necesita aquí. ¿Cuál es el mínimo que vamos a hacer para poner una chapa? Chapa significa lo que cierra. Pues el mínimo es esto. Tenemos como recurso las maderitas que ponemos de cuando en cuando en las rendijas cuando hay un dormitorio y la visión no es buena. Entonces ponemos la misma pieza aquí y hacemos esto. Esto se lo inventó un maestro en la obra y ya iba entendiendo que era lo nuestro.